nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Salvador Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás más, aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea vuestro espíritu. Amén. Y hermanos, esta carta a Filemón tiene una particularidad o peculiaridad se escucha mejor, pero es que cuando hablamos de que el Evangelio está en toda la Biblia, es cierto, de manera literaria, de manera práctica, en ciertos ejemplos. Pero esta carta a Filemón nos habla del Evangelio no de una manera literaria, nos está hablando de una manera práctica. ¿Cómo es que Pablo lo está poniendo o cómo Pablo lo está poniendo en práctica lo que ha hecho Cristo en su vida? Esta carta a Filemón es la más corta de todas las cartas de Pablo y nos habla acerca de una reconciliación tanto vertical como horizontal. Y el título de este sermón le he puesto: la reconciliación es un fruto del creyente. La carta, al ser una de las más cortas, es también una de las cartas más descuidadas actualmente por su brevedad y por su enfoque en específico. Pero esto no siempre fue así. Anteriormente, cuando estaba, algunos años, ¿verdad?, cuando todavía se practicaba la esclavitud en los Estados Unidos, esta carta fue usada muchas veces para apelar a lo que les convenía a la gente en ese entonces, tanto las personas que tenían esclavos como las personas que querían ser libres de la esclavitud o que defendían esa parte de la libertad de la esclavitud. Entonces, se usaba para
esta discusión entre esta situación. Pero la carta va más allá que una simple aplicación práctica en el sentido de si era correcto o no tener esclavos en ese entonces. Como creyentes, nosotros debemos procurar entender este libro, este importante y breve libro de lo que Pablo está haciendo con Filemón y con Onésimo. Esta carta, según los estudiosos, fue escrita alrededor del año 60 y 62 después de Cristo. Y Pablo ya era un veterano, ya era grande, era un veterano misionero, era un veterano teólogo, era un veterano pastor. Y Pablo escribió esta carta desde una prisión. De ese mismo lugar también escribió las cartas a los filipenses, a los efesios y a los colosenses. Y un dato interesante es que, muy posible, la iglesia de Colosa, en específico, era que se reunía en la casa de Filemón. En algún momento, Pablo fue liberado, pero posteriormente otra vez fue encarcelado para por fin, ahora sí que para darle cuello, ¿no? Para decapitarlo, bajo la persecución del emperador Nerón. Filemón, por otra parte, él era un siervo de Cristo que había entregado su vida por medio del Evangelio, posiblemente expuesto al Evangelio que Pablo predicaba, y muy seguramente convertido en la iglesia de Éfeso. Pablo estimaba a Filemón y Pablo agradecía a Dios por el amor que Filemón tenía a la iglesia y hacia él. Y luego tenemos a Onésimo, que era el esclavo de Filemón. Pero este Onésimo había cometido una falta contra su amo Filemón. Posiblemente le había robado algunas pertenencias. Y en este tiempo, hermanos, en el contexto en que se encontraba la iglesia, o el contexto donde se encontraba en general, ¿verdad? En ese tiempo, esta falta se castigaba incluso con la muerte. Entonces, Onésimo, posiblemente en este miedo de que lo descubrieran, por la falta que había cometido, decide huir, dejando a su amo Filemón, y huye a la ciudad más influyente en ese entonces, que era Roma. Y pues era una estrategia común, ¿verdad? Pues te vas de un lugar pequeño es como si nosotros nos fuéramos a Ciudad de México, pues es más complicado que te encuentren o te identifiquen en ese lugar, ¿no? Entonces, lo que hace Onésimo es, pues voy y me escondo a Roma, voy a estar en Roma para que no me identifiquen y posiblemente pues no me den pena de muerte por lo que he hecho. Pero por esto luego en este lugar se encontró con el apóstol Pablo, quien se encontraba encarcelado. Y Pablo le comparte el evangelio a Onésimo. Por eso dice que es engendrado de Pablo como hijo. Y Onésimo, pues digo, no se comparte el evangelio como, pues conoce a Cristo, sino que hay una intimidad entre las personas, un interés por esa persona de la cual le vas a compartir. Y muy seguramente, hermanos, cuando Pablo estaba interactuando con Onésimo, se pudo dar cuenta, o Onésimo le pudo decir que, ¿sabes qué? Pues vengo de una situación complicada, robé unas cosillas, unos bienes de mi amo, y es por eso que vine a dar acá. Pero imaginen que Pablo tenía una cercanía con Filemón, ya lo conocía, lo amaba, y viene y se encuentra con Onésimo, quien se da cuenta que es el esclavo de Filemón. Entonces, esto puede ser impactante para Onésimo al momento de escuchar esto, ¿no? De enterarse y de que Pablo conocía a su familia.
Y más impactante para Onésimo es el hecho de que Pablo, con una convicción pastoral y en amor, le tuvo que decir: tienes que volver y enfrentar a Filemón a pesar de lo que has hecho. Entonces, a raíz de esto, Pablo redacta su carta a Filemón para interceder por la vida de Onésimo. Entonces, es una carta completamente acerca de la reconciliación. Como dice Poncho, esta carta habla de todos menos de Filemón, pero podemos ver el corazón la obra de Jesucristo obrando en la vida de Onésimo, de Filemón y de Pablo como intermediario. Y dice los versículos del versículo 1 al 3, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano a Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí Pablo comienza la carta reconociendo que es prisionero no de Roma, sino de Jesucristo. Y esto es importante porque cuando vemos en Hechos 23:11, aquí le dicen a Pablo, a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Entonces Pablo sabía que era la soberanía de Dios que fuese capturado y llevado a Roma, porque Cristo le había dicho que tenía que ir a Roma a predicar. Entonces por eso se presenta en esta carta como prisionero de Jesucristo, mas no como prisionero de Roma o del Imperio Romano. Y luego podemos observar también que junto a Pablo se encontraba su fiel compañero Timoteo. La carta, si bien está dirigida a Filemón, quien es un colaborador cercano de Pablo, por quien él sentía bastante aprecio, como lo mencionamos ahorita. Y luego menciona a otras personas, ¿verdad? Saludos a Apia, que probablemente era la esposa de Filemón, y menciona a Arquipo, quien posiblemente pudo haber sido el hijo de Filemón y de Apia. Y finalmente extiende sus saludos a la iglesia que se reúne en la casa de Filemón. Y como lo mencioné ahorita, esta iglesia corresponde a la congregación de Colosas. Y esto nos muestra que Filemón tenía una posición económica acomodada, al decir que tenía esclavos y tenía una casa lo suficientemente grande para poder recibir a la iglesia. Nos habla de que Filemón era una persona económicamente bien posicionada. Pablo también usa este saludo habitual refiriéndose al amor inmerecido de Dios y a la paz que resultaba de este. En el versículo del 4 al 7 dice: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Sabemos que Filemón era uno de los hijos espirituales de Pablo, alguien que había recibido la palabra y se había sometido completamente a la palabra de Dios. Y aquí me gusta porque Pablo intercede y da gracias por la vida de Filemón y por lo que está haciendo y por lo que caracterizaba a Filemón. Pero destacaba ciertas actitudes de Filemón, pero le seguía agradeciendo a Dios y no hacía un elogio puntual a él, como decirle a alguien: oye, Filemón, híjole, eres un
actúas muy bien, la neta, te das muy bien a los hermanos, eres una persona que se somete y que cumple la voluntad de Dios, sino que Pablo sabía y entendía que esto era resultado de la gracia y misericordia de Dios. Es decir, Pablo oraba y daba gracias a Dios porque él sabía que Filemón estaba haciendo esto por la gracia de Dios y no simplemente por él, ¿sí? Es decir, era el fruto que él estaba dando por el evangelio que había escuchado y por la gracia de Dios que le había dado, no por él. Para Pablo, todo lo bueno surgía en la vida de Filemón era motivo de gratitud a Dios, porque él sabía que ninguna verdadera transformación proviene de la fuerza humana, sino que es sino que es el resultado únicamente del poder de Dios actuando en el corazón. Y eso yo creo que es muy importante para nosotros, porque muchas veces nos aferramos y podemos hacer ciertas cosas pretendiendo que por esas situaciones, obras que podemos hacer, podemos conseguir la gracia de Dios o la salvación o la aceptación de Dios. Pero aquí Pablo es claro que dice que únicamente es por la gracia transformadora de Dios y es una consecuencia de nuestra salvación. Es el fruto que nosotros damos cuando permanecemos en Cristo. Luego vemos en Filemón 1, del 8 al 11, los siguientes versículos, que dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora no es útil, nos es útil a ti y a mí. Hermanos, Pablo tenía una autoridad superior a la que todos estaban ahí. Pablo era apóstol y sabemos que el apostolado, el único que lo puede dar es Jesucristo. Y nosotros sabemos y creemos que el apostolado ya no es algo que se vea hoy. Entonces, aquellas personas que se dicen ser apóstoles, pues yo creo que están muy perdidas. Pero realmente es una autoridad dada por Jesucristo mismo, el apostolado. Y era una autoridad completamente sobre las personas, sobre los hermanos, sobre los líderes, sobre los ancianos, sobre los obispos. Y aquí el apóstol de Jesucristo, Pablo, como apóstol de Jesucristo, él tenía completamente toda la autoridad para decirle a Filemón, ¿sabes qué? Libera a Onésimo. Déjalo aquí. ¿Qué podía refutarle Filemón? ¿Qué podía hacer Filemón? Decirle, pues sí es cierto, pues tengo que hacerlo. Porque es una autoridad del apóstol. No está hablando de una autoridad. ¿Sabes qué? Tienes que perdonarlo. Perdónalo y déjalo libre. Pero Pablo, en lugar de acudir a su autoridad apostólica, lo que hace es rogar por su hijo Onésimo, a Filemón. No desea imponer su autoridad, sino apelar con amor. Como si un padre anciano estuviera preocupado por la vida de su hijo y de su bienestar espiritual. Y aquí Pablo juega con el nombre de Onésimo, que quiere decir útil. Y de forma intencional e irónica, señala que antes de conocer el Evangelio, Onésimo había sido inútil,
no le hacía honor a su nombre. Pero ahora que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, ha escuchado el Evangelio y ha sido transformado, renovado, entonces Onésimo hacía honor verdaderamente a su nombre, que es útil. Y no solo para Pablo, sino para Filemón. Y luego continúa en la carta diciendo, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieses a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y luego aquí dice, luego algo bien interesante, dice, y te he vuelto a enviar en persona. Y muy posiblemente, hermanos, la carta que escribió Pablo, ¿quién, ¿quién cree que la entregó a Filemón? Entonces, ahora, imaginen esta parte, o imaginen a Onésimo haber faltado, haber robado a su amo, haber huido y no confrontado, y no haber dicho o expuesto su pecado, lo que había hecho, sino que había huido a Roma. Y luego en Roma le dicen que tiene que volver con su amo a rendir cuentas. Y luego Pablo le dice, pero aquí te escribo una carta. Y ahora imaginen a Onésimo llegando a la puerta, a la casa de Filemón y tocar su puerta. Y no sé, puede que la iglesia estuviera reunida y ahí de repente están ahí cantando alabanzas. Y tocan a la puerta y se levantan las personas y viene y abre y, caray, es Onésimo. Y Filemón allá atrás, ¿quién era? Pues es Onésimo y, o sea, yo, no sé, solo de imaginarlo, o sea, es algo bien incómodo, ¿no? O sea, la persona que te dañó, la persona que se fue, era incómodo tanto para Onésimo como para Filemón. Y por esto era algo muy complicado y a lo mejor cuando lo leemos aquí dices, pues que gracias a Dios por esa reconciliación. Pero, hermanos, la verdad nosotros cuando tenemos una ofensa con una persona, con el mismo hermano de la iglesia, a lo mejor no de aquí va, pero de otras iglesias, pero cuando tenemos esa ofensa, ¿cuánto nos cuesta acercarnos con esa persona y decirle perdón? ¿Y cuánto nos cuesta ver a esa persona que venga si yo he sido el ofendido y que esa persona venga a mí? Es incómodo. No es cosa sencilla el poder estar en una situación así. Es muy probable que la carta, aunque no lo sabemos, pero las cartas normalmente se leían al frente de la iglesia. Entonces, no sé, posiblemente al leer la carta en frente de la congregación y estar sentado ahí, Filemón y Onésimo, y estarlo exponiendo ante la iglesia, era todavía un poco más incómodo. Como si yo estuviera diciendo, aquí, ¿por qué? Hermana, dice, no sé, el hermano Jorge, reconcíliese con Andrea por esto, esto y esto. Y pues era un golpe, ¿no? Tanto para Onésimo como para Filemón. Pero Pablo deja claro el profundo afecto que siente por Onésimo en esta carta. Él decide enviarlo y dice, como mi propio corazón. Es decir, te estoy enviando a mi corazón.
por el amor y el afecto que tenía Onésimo. Es decir, cuando una persona dice, te doy mi corazón, yo sé que se ve bien romántico, pero es, ¿qué hace con esa entrega? Lo cuidas, lo proteges, porque es el corazón de esa persona. Entonces Pablo está diciendo, oye, te mando a mi corazón, que es Onésimo. Entonces esto habla de que está apelando por Onésimo ante Filemón, el decirle que es su corazón. Filemón está entendiendo que era alguien importante para Pablo y que tenía que cuidarlo. Recordemos que Pablo deseaba retenerlo a su lado, ya que Onésimo era de gran ayuda para Pablo en su situación. Probablemente le traía tinta, papel, agua, comida mientras él estaba encarcelado. Sin embargo, Pablo entendía que había una cuenta pendiente entre Onésimo y Filemón, y por eso decide no quedarse con él sin antes contar con el consentimiento de su amo. Y en un acto de respeto y justicia, el apóstol elige enviarlo de regreso, pero él, confiado en que la obra del Evangelio, tanto en Onésimo como en Filemón, iba a dar el fruto, o había dado el fruto para poder tener esa reconciliación entre ellos. Y aquí Pablo hace una exhortación directa a Filemón. Ahora que Onésimo ha conocido a Cristo y por tanto ha sido hecho hijo de Dios, Filemón ya no puede seguir viéndole como un simple esclavo. Debe recibirlo y tratarlo ahora como un hermano en la fe. Y aquí Pablo refuerza la idea al recordar que ambos han sido creados por el mismo Creador y ahora, por la obra de Cristo, ahora los dos son hijos de Dios. Entonces, si nos podemos imaginar otra vez y tener a esas dos personas, a Filemón y a Onésimo, que se acaban de encontrar nuevamente y que ambos tenían roces, que ambos sabían, o que Onésimo estaba en deuda con Filemón. Filemón tenía que perdonarlo y aceptarlo como un hermano. O sea, a pesar del daño que él había hecho, a pesar del pecado que había cometido en contra de Dios primeramente y con Filemón, Filemón tenía que estar en la disposición de tratarlo como un hermano. Yo creo que es algo completamente difícil, es algo que debe de ser únicamente por consecuencia de la obra de Cristo en nuestras vidas. Porque si lo vemos esto fuera de Cristo, lo único que vamos a recibir de las personas de afuera, o de las personas que no son creyentes, es, no lo perdones, devuélvesela, o ya que está aquí, mételo al bote, que le den cuello, acuérdate que te lastimó. Y muchas veces, hermanos, nosotros anhelamos escuchar ese tipo de respuestas de parte de otras personas para alimentar nuestro orgullo y nuestra situación. Pero alguien creyente que te dirija a Cristo y que te diga, tienes que perdonarlo. Eso es difícil. Y creo que nadie de nosotros nos gusta escuchar, tienes que perdonarlo cuando estás completamente enojado o conflictuado con esa persona. Y el decir perdónalo, muchas veces es, ni me digan nada mejor, porque yo quiero alimentar mi carne en que alguien me diga lo que yo quiero escuchar. Pero aquí Pablo está diciendo que independientemente del daño que Onésimo haya causado en el pasado,
La gracia de Dios ha cambiado su identidad y su condición. Por eso Filemón debía perdonarlo y aceptarlo, no solo como un siervo restaurado, sino como un hermano amado. Perdonar a alguien que nos ha herido y tratarlo como un hermano en Cristo puede parecer algo muy difícil, y sin duda lo es. Pero Filemón estaba siendo completamente probado por Dios, profundamente probado por Él. Y Filemón, al entender y comprender el Evangelio que se le había predicado, debía reaccionar de una manera más que natural. Le pedía actuar con el mismo amor, perdón y gracia que él mismo había recibido de parte de Dios. Hermanos, yo creo que muchas veces nos subimos en un pedestal y creemos estar por encima de Jesús. Decidimos subirnos y decir, es que lo que me ha hecho tal hermano o lo que me ha hecho esta persona es más grande de lo que yo le he hecho a Jesús. Y yo no quiero perdonarlo. Pero el Evangelio habla completamente lo contrario a eso. El Evangelio nos habla de ese perdón que ha tenido Dios por nosotros, por medio de Jesucristo. Y nosotros no somos más que Jesús, más que Dios, para negarnos a perdonar a alguien que nos ha fallado, que nos ha lastimado, o incluso nosotros mismos de ir a pedir perdón. Si debemos ser un reflejo de lo que Cristo, de quién es Cristo, entonces no deberíamos reflejarlo en todo. O simplemente reflejamos las cosas que nos gustan o que nos convienen. O queremos que se le refleje a otra persona cuando es en contra de nosotros. Sino que todos somos llamados a la reconciliación. Filemón, del 17 al 21 dice, si me tienes pues por compañero, acéptalo, como me aceptarías a mí. Y si te he perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que eras aún más de lo que digo. Y aquí Pablo presenta a Onésimo como un representante suyo, expresando así su deseo de que Filemón lo reciba y lo trate con la misma dignidad y respeto que como lo trataría a él. Y esta solicitud revela la profunda transformación que Onésimo había experimentado en su conversión y refleja la fraternidad cristiana que trasciende las diferencias sociales. Yo creo que es algo, esa carta también me ha impactado realmente. Y muchas veces incluso estamos en nuestra misma condición de víctima, que porque esa persona me ha dañado, o esa persona hizo o dijo de mí, yo soy el afectado, y por lo tanto, ¿yo por qué tengo que pedir perdón? Pues que me pida perdón la persona que me afectó. Pero no se trata de eso, la reconciliación, el Evangelio, sino que se trata de que si yo soy el afectado,
Yo puedo ir a acercarme a pedir perdón. Porque el punto, hermanos, es la reconciliación con los hijos de Dios, con las personas. Y es algo trascendente. La iglesia no puede estar dividida. La iglesia no puede no perdonar. La iglesia debe mostrar misericordia y la iglesia debe mostrar gracia a las personas. Pablo demuestra un profundo sentido de responsabilidad y amor al ofrecerse al saldar la cuenta que tenía Onésimo con Filemón, reconociendo que Filemón, como amo, tenía el derecho legal de exigir una compensación por lo que Onésimo le había robado o causado. Pablo le dice con firmeza: no se lo cobres a él, cóbramelo a mí. Hermanos, es un paralelo completamente a la obra de Cristo. Es lo mismo que vemos con Cristo, cuando Cristo le dice a Dios: no se lo cobres a él, yo te lo pago. ¿Y qué hizo Dios? Toma a Jesús, quien se había cargado de todas nuestras faltas, nuestras ofensas y nuestro pecado, y lo agarró como suyo, como si fuera suyo, porque nunca fue de él, y derramó la ira divina fue derramada sobre él durante 3 horas. Y cuando está en medio de la cruz, diciendo que había sido pagado todo, nosotros fuimos completamente libres del pecado. Y Pablo, hermanos, lo está poniendo completamente en práctica en esta carta. Si bien no lo dice de manera literaria, vemos el ejemplo que Pablo nos está dando con Filemón. El decir: si te debe algo, yo te lo pago. Pero luego agrega: por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Y eso nos habla de que Filemón había escuchado o había conocido, a lo mejor directa o indirectamente, por medio del servicio de Pablo, había conocido a ese Dios perdonador. Entonces, no era un reproche, pero era hacerlo ver que Dios le había pagado una deuda muchísimo mayor de la que él pudiera haber cobrado a alguien más. Y este gesto de intercesión lo subraya con un especial énfasis al declarar que él mismo escribe de su puño y letra. Usualmente las cartas eran dictadas y escritas por amanuenses, pero el decir: escribo esta carta con mi puño y letra, era que Pablo estaba reafirmando la idea de que yo te lo voy a pagar, haciendo énfasis en esto, en que él lo estaba diciendo y lo estaba exhortando de esa manera. Filemón había llegado a la fe, directa o indirectamente, como resultado del ministerio misionero de Pablo. Y este recordatorio, como les decía, no era una imposición, sino una apelación de agradecimiento, al agradecimiento y reconocimiento de los beneficios eternos que tenía por Dios, por haber escuchado el evangelio que había predicado Pablo. Y luego continúa la carta y dice, ahí mismo lo que acabamos de leer: te escribo confiado en tu obediencia
sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces Pablo esperaba que Filemón, en un acto de gratitud y amor cristiano, libere a Onésimo y lo reciba como esclavo, que no lo reciba como esclavo, sino como hermano en la fe. Y de hecho, el apóstol está seguro que la respuesta de Filemón va a ir más allá de lo que Pablo le está ofreciendo, porque sabe y conoce lo que el fruto de Filemón había tenido. Él agradecía al inicio de la carta, hace un agradecimiento a Dios por la vida de Filemón y cómo se había entregado a los hermanos y cómo se había dado y cómo había hecho todas estas cosas para los hermanos y para él mismo. Y él conocía que el fruto de él, lo había visto y había visto una renovación, una transformación en su vida. Y al mandar a Onésimo y nada más decirle o rogarle que lo acepte, no como un esclavo, sino como un hijo de Dios, como un hermano en la fe, Pablo está seguro de que él lo va a aceptar más que un hermano y lo va a tratar más que como un hermano. Le va a dar, lo va a liberar, pero lo va a amar, lo va a cuidar y va a ver por él. Y en lugar de que las situaciones complicadas que nos pasen entre hermanos, o que pasen entre hermanos, o que nos pasen unos con otros, termine en una división, o una disyuntiva, o el no hablar, el no hablarnos, el no me habla este hermano, el no le voy a hablar, el no voy a ir porque no quiero verlo. Deberíamos, primera, pedir perdón o buscar ir y pedir perdón, incluso cuando nosotros no somos los afectados, y además tratarlo verdaderamente como un hijo de Dios y como Cristo, hermano, nos ha tratado. Y es algo complicado, tanto el perdonar como el pedir perdón. Y me acuerdo una de las historias que contaba R.C. Sproul, y decía que en una de cuando estaba en la iglesia, con una de sus predicaciones había hecho sentir mal a una hermana. Y él iba y se disculpó con ella. Y la hermana le dijo, no, no te perdono. Y dice Sproul, yo iba y lloraba, se derramaban mis lágrimas y le pedía perdón y le decía, hermana, perdóname si la lastimé, o perdóname por haberla lastimado con mis palabras. Y la hermana, no. Y nuevamente iba y pedía perdón y lloraba y la hermana se negaba a perdonarlo. Triste, el doctor Sproul va con un misionero con muchos años en el ministerio y le dice, tú ya has pedido perdón. Si esa persona no te quiere perdonar, es su problema con Dios. Pero nosotros, hermanos, en misericordia y en gracia que Cristo ha puesto en nosotros, nosotros somos llamados a perdonar a los hermanos. Si el hermano dice, no pasa nada, estamos perdonados, tan amigos como siempre, va a haber un crecimiento, una renovación en ambos. Pero si un hermano se niega, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo y el de Dios, al ir a perdonar y, como creyentes, también a recibir perdón.
Al, al final, Dios en su soberanía sabe y conoce los corazones. Pero este es un llamado a la reconciliación tanto vertical como horizontal. Posteriormente, Pablo se despide en el versículo 22 al 25 diciendo, y al mismo tiempo, prepárenme también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Pablo está expresando su deseo de visitar nuevamente a la iglesia de Colosas y le pide a Filemón que le tenga preparada una habitación para hospedarlo. Y esta mención no solo refleja la esperanza de Pablo de ser liberado y poder ir, sino que también refleja, sino que también sirve como un estímulo adicional a la posibilidad de una visita personal. Bien podría motivar a Filemón también a actuar de manera correcta respecto a Onésimo. Y en el final de al final de la carta de Pablo, transmite saludos a Epafras, a la iglesia de Colosas, que en un momento también estaba, a la iglesia de Colosas, perdón, y así el apóstol concluye su carta de manera similar como la comenzó, con una oración para que Filemón, su familia y la iglesia que se reúnen en su casa pudieran experimentar plenamente la gracia de Dios. Bueno, la carta a Filemón nos presenta un poderoso paralelo con la obra del Señor Jesucristo. Si bien no lo vemos de manera literaria, es un ejemplo puntual de lo que Cristo hizo por nosotros. Y Pablo lo está representando. Y asimismo nosotros debemos ser representantes de Cristo, o debemos actuar como Cristo actúa. Y claro que no es fácil, somos pecadores. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿O por qué es tan complicado para nosotros hacerlo? Porque el pecado está aquí. Y es una delicia el poder tener a alguien en ascuas y no extenderle perdón. Es una delicia alimentar el orgullo. Es una delicia para la carne. Alimentar el orgullo al no perdonar. Alimentar mi manera o el ser víctima. El decir soy víctima, pobrecito de mí. Es una delicia. Es una delicia escuchar a otras personas decir, no le hagas caso. Pero Pablo había predicado el mensaje de salvación tanto a Onésimo como a Filemón. Y ese mensaje los había reconciliado primeramente con Dios. Y esa es la reconciliación vertical. Si yo no estoy bien con Dios, si yo no he tenido esa reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, yo no puedo reconciliarme con los hermanos, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Pero debemos de entender y debemos ver de cerca el Evangelio, el gran sacrificio de Cristo en la cruz para salvar todos nuestros pecados, para poder extender perdón. Y no solamente perdón, sino ponernos en un lugar con Él. Y que nos ha cambiado nuestro nombramiento o nuestra condición de ser
alguien que merece la ira de Dios, que es enemigo y que es completamente merecedor de la destrucción total y muerte, y por el perdón de Jesucristo nos ha llevado a ser amados, a ser reconciliados, a ser tratados como coherederos del reino de Dios. Y cuando podemos entender esa verdad de lo que Cristo hizo por nosotros, y cuando dejamos de menospreciar la gracia de Dios, nos damos cuenta de que no podemos reconciliarnos por nosotros mismos con Dios y que necesitamos el perdón de Cristo. Y ahora, al darnos cuenta de eso, al ser sido reconciliados con Dios, al ser perdonados, ahora esa reconciliación debe ser extendida de manera horizontal. Los hermanos, con la familia en general. No podemos estar en discusión o en problemados con los mismos hermanos. Y nosotros debemos ser como Cristo es con nosotros. Y aunque es difícil, hermanos, porque aquí hay tres cosas también que debemos de ser, tanto como Filemón, que es una persona que yo creo batalló en su pecado, en su carne, el extender el perdón a Filemón. Nosotros debemos ser como Filemón y someternos a Cristo para poder perdonar a esa persona. Pero también debemos ser como Onésimo, que al momento de tener una situación complicada, ir y pedir perdón y poder asumir las consecuencias. Y tres, debemos ser también como Pablo. Debemos ser nosotros intermediarios incluso entre dos hermanos que pudieran tener conflicto. Cuando David hace de las suyas y manda matar a este militar para poder quedarse con su esposa, la embarazó, fornicó, va Natán y lo confronta y lo exhorta. Y le dice, oye, pero había una persona que tenía muchas ovejas, mucho dinero, lo que sea. Y esa persona fue y le robó la única ovejita a aquella persona que no tenía más que eso. Y David, con su peculiar manera de ser, va, ¿quién es? Échamelo para acá. Y que Natán le dice, ¿ese eres tú? Él fue confrontado completamente con su pecado. Él fue exhortado. Y aquí también yo puedo ver a Natán, aunque yo sé que fue usado por Dios, ha sido muy complicado el poder decirle esas palabras a David. Oye, ¿sabe? Y que David saque su espada y ¡ora de cuello! Pero él tenía que hacerlo porque era su deber. Nosotros somos llamados a confrontar a los hermanos y es complicado y es incómodo, pero nosotros debemos de tener gracia y misericordia para poder llevar también a dos hermanos a la reconciliación. Porque como en 2 Corintios 5 del 17 al 21 nos llama es un llamado al ministerio de la reconciliación. Un pecador llamado a reconciliar a otro pecador, primeramente con Dios y posteriormente con la persona que tiene el conflicto. Porque si no llevas
a la persona que está en conflicto a Cristo, ¿cómo esperamos que se reconcilie con esa persona? Es primero hacer ver su condición y que pueda voltear a ver a Cristo y que al ver a Cristo, Él pueda extender el perdón hacia esa persona. Y nosotros somos llamados también a eso, hermanos. Pablo no se limita al hablar de doctrina. Él aplica el Evangelio a una situación completamente práctica y real, concreta y profundamente humana. Al interceder por Onésimo, Pablo actúa como un mediador que, imitando a Cristo, se ofrece incluso a pagar la deuda de otro con tal de alcanzar la paz. Este gesto encarna la esencia del Evangelio. Cristo pagó por nuestros pecados para que pudiéramos ser reconciliados de Dios y ahora nos llama a hacer lo mismo con nuestras relaciones con los demás. Como dice Dave Harvey, un pastor, que no me acuerdo el libro donde leí esto, sí, en qué es el Evangelio de Dave Harvey. Y dice, los pecadores perdonados perdonan el pecado. Y no está hablando de una situación de que yo te puedo salvar, sino que el daño que tú me pudieras hacer, yo no tengo por qué guardar ese sentimiento o ese resentimiento, sino que yo también debo extender perdón, como Cristo ha extendido perdón a mi vida. Hermanos, no hay coherencia en una vida cristiana que ha recibido gracia y perdón, pero se niega a extenderlos. No puedes no extender el perdón cuando Cristo ya te ha perdonado. Y no es si quieres, es el fruto que damos al permanecer en Jesucristo. ¿Qué pasó con la parábola del siervo despiadado? Cuando se acerca y le dice, tu deuda millonaria, perdóname. Y el rey, sí, está bien, perdonado. Y sale y se encuentra a la persona que le debía, que nada que ver con lo que él debía, este siervo despiadado, y lo agarra de aquí del cuello y dice, págame lo que me debes. Es una completa incoherencia o incongruencia. El hecho de que te hayan perdonado la deuda millonaria y que le andes cobrando a otra persona los 100 varos de los tacos. Así es. Dios nos ha perdonado una deuda que no era posible que nosotros pudiéramos pagarla nosotros mismos pudiéramos pagarla. Y Él la pagó por medio de Jesucristo. Cristo la pagó en la cruz. Ahora nosotros no podemos darnos el lujo de andar cobrando o andar no perdonando a las personas, a los hermanos, si la deuda ya nos ha sido perdonada a nosotros. No podemos pretender estar bien con Dios si nosotros estamos mal con los hermanos. Por tanto, no solo somos llamados a perdonar y reconciliar personalmente, sino también a actuar como puentes de reconciliación entre otros. Cuando vemos conflictos entre creyentes, no debemos quedarnos pasivos ni indiferentes. Al contrario, debemos ser como Pablo y como es Cristo, dispuestos a mediar con humildad, con compasión y con verdad, procurando restaurar
la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, la carta a Filemón nos recuerda completamente el Evangelio de una manera práctica y nos hace ver que el Evangelio no es una verdad únicamente que debemos de creer, sino que es una verdad que debemos llevar a la realidad de manera práctica. Esa realidad se manifiesta con poder cuando los hijos de Dios eligen el perdón sobre el resentimiento, la restauración sobre el juicio y el amor sobre la división. En un mundo donde la ruptura es común, la iglesia está llamada a ser una comunidad de reconciliación, mostrando al mundo el carácter de aquel que nos reconcilió consigo mismo a través de la cruz. Y terminó con esta frase de Charles Spurgeon que dice: nuestro amor debe imitar el amor de Dios en un punto clave. Es decir, en siempre buscar producir reconciliación. En siempre buscar producir reconciliación. Con este fin mandó Dios a su Hijo. ¿Qué quiere? ¿Qué hizo Dios? Nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo. Y si nosotros debemos de imitar el amor de Dios, nosotros debemos extender también la reconciliación entre nosotros mismos y los hermanos. De eso nos habla la carta a Filemón, hermanos.